Aquí tienes la historia, ahora ambientada en la vibrante Madrid. Madrid, el latido de un misterio que está a punto de explotar. Un juzgado abarrotado de reporteros, un magnate sonriendo con descaro junto a su amante y una mujer embarazada de pie, sola, aterrorizada, pero negándose a retroceder. Nadie espera lo que sucede a continuación. Delante de toda la sala, la amante se abalanza y propina una patada directa en el estómago de la mujer, provocando una conmoción en la sala que resuena hasta los cimientos del edificio. Lo que no saben es que el juez que observa desde el estrado no es un juez cualquiera. Es el padre que ella nunca conoció, y esta noche el destino se desgarra, revelando verdades ocultas por décadas. Esta historia es sobre el abuso de poder y una justicia que golpea más fuerte de lo que nadie imaginó. ¿Desde qué hora nos lees? ¿Y desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por las calles de Madrid? Déjanos un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. El aire de la mañana madrileña, fuera del Palacio de Justicia de Plaza de Castilla, se sentía pesado, como si la propia ciudad intuyera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Los reporteros se agolpaban en los escalones, ajustando micrófonos y cámaras, a la espera de la llegada de las figuras centrales del escándalo. Detrás de las vallas, defensores de los derechos de la mujer sostenían pancartas que exigían justicia para las víctimas de abuso doméstico. En el lado opuesto, admiradores de Gonzalo Durán, el magnate tecnológico con una imagen pública impecablemente construida, se reunían con carteles que proclamaban su inocencia. Entre ambos grupos, la tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Ana Martín se detuvo al pie de las escaleras del juzgado. Tenía 29 años y 7 meses de embarazo, su vientre redondeado bajo un sencillo vestido premamá de color azul pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba una fina rebeca sobre los hombros. Nunca había imaginado que su matrimonio terminaría en una sala de justicia. Nunca había imaginado que el padre de su hijo nonato la llevaría a un lugar como este, bajo la mirada escrutadora de Madrid. Pero, con miedo o sin él, necesitaba estar allí. Respiró hondo, colocó una mano protectora sobre su vientre y comenzó a subir los escalones. Los obturadores de las cámaras estallaron con un ruido ensordecedor. Un reportero gritó su nombre, preguntándole cómo se sentía. Otro inquirió si eran ciertos los rumores de inestabilidad emocional. Ana mantuvo la mirada baja y caminó con la mayor firmeza posible. Se recordó a sí misma que su hijo la necesitaba fuerte. Su hijo la necesitaba viva. Una SUV de lujo negra se detuvo en la acera. La multitud se agitó de inmediato, gritando con más fuerza. Gonzalo Durán salió primero. Su traje parecía hecho a medida, su cabello peinado a la perfección, su expresión relajada. Tenía la confianza de un hombre acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad. A su lado, saliendo con elegancia en un ajustado vestido blanco, iba Isabela Ruiz. Isabela tenía 31 años, impecable, glamurosa y sonriente, como si las luces de una alfombra roja la iluminaran en lugar de la gris luz del día de Madrid. Gonzalo e Isabela caminaban uno al lado del otro, riendo suavemente sobre algo íntimo. Parecían una pareja llegando a una gala en lugar de a una vista judicial. El contraste entre su pulcra apariencia y la postura ansiosa y vulnerable de Ana hizo murmurar a la multitud. Algunos de los partidarios de Gonzalo lo vitorearon. Otros jadearon incrédulos ante la presencia de Isabela. Dentro del juzgado, la tensión se intensificó.
La sala era fría y silenciosa, con techos altos que hacían eco incluso a los sonidos más débiles. Ana se sentó en la mesa del demandante con su abogada. Intentó concentrarse en su respiración. Su corazón latía con fuerza, y cada movimiento dentro de la sala parecía ocurrir a su alrededor con una importancia exagerada. Al frente de la sala se sentaba el juez Samuel Hidalgo. Su cabello plateado y su postura tranquila reflejaban años de experiencia. Examinaba la sala con disciplinada compostura, pero cuando sus ojos se posaron en Ana, algo parpadeó detrás de ellos. No tenía una explicación lógica para la sensación. Sin embargo, sintió una extraña familiaridad al mirarla. No era reconocimiento. Era algo más profundo e inexpresado. Aún así, se obligó a mantenerse profesional. La audiencia comenzó. La abogada de Ana se puso de pie y expuso su solicitud de apoyo de protección y custodia principal. El argumento fue mesurado, basado en patrones documentados de control y abuso emocional. Ana mantuvo su mano sobre su vientre, sintiendo a su bebé moverse bajo su piel, como si percibiera la tensión. El abogado de Gonzalo se levantó con una expresión ensayada de preocupación. Afirmó que Ana sufría de inestabilidad emocional. Dijo que ella malinterpretó los eventos. Incluso sugirió que ella tenía una tendencia a la exageración durante el embarazo. La sala se agitó incómodamente ante esa fraseología, pero Gonzalo se recostó con orgullo, confiado en la narrativa que había pagado por construir. Detrás de Gonzalo, Isabela se sentó con los brazos cruzados, sus labios curvados en una sonrisa de suficiencia. Cada vez que se mencionaba el nombre de Ana, Isabela susurraba algo por lo bajo, poniendo los ojos en blanco. Su desprecio era tan descarado que incluso el abogado de Gonzalo le lanzó miradas sutiles, como si la instara en silencio a actuar con normalidad. Cuando la abogada de Ana mencionó la infidelidad de Gonzalo y la presión financiera que usó para forzar a Ana a firmar un acuerdo matrimonial injusto, Isabela estalló. Se levantó abruptamente y gritó: «¡Ella está mintiendo! ¡Está mintiendo descaradamente!». Su voz resonó por toda la sala. El juez Hidalgo golpeó su mazo. «Señorita Ruiz, siéntese. No se le permite interrumpir estas actuaciones». Gonzalo se echó hacia atrás con calma y colocó una mano en el brazo de Isabela. Fue un gesto suave pero posesivo, como si le asegurara que él todavía tenía el control. Isabela se hundió de nuevo en su asiento. Apretó la mandíbula, pero sus ojos irradiaban furia. El juez hizo un gesto para que Ana hablara. Ana se levantó lentamente, con la mano aún en el estómago. Habló en voz baja pero con claridad. Describió noches en las que Gonzalo le cortaba el acceso al dinero. Describió semanas en las que se negaba a dejarla ver a sus amigos. Describió las amenazas disfrazadas de preocupaciones sobre su claridad mental. Mientras hablaba, la sala se quedó en silencio. Incluso las personas que llegaron escépticas se encontraron escuchando. Las cámaras fuera del juzgado se apretaban contra las estrechas ventanas. Ana se sentía expuesta, pero también extrañamente decidida. Quería que la verdad fuera escuchada. Quería que su bebé supiera que ella lo intentó. Isabela no pudo soportar que la atención se desviara de ella. Le susurró algo a Gonzalo, pero él siguió mirando al frente. La ira se acumuló en su rostro. Apretó el borde de su asiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces sucedió. Isabela se puso de pie con furia explosiva. «Está fingiendo, está actuando, está intentando arruinarlo». Su voz adquirió un tono agudo, casi chillón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Isabela dio un paso adelante
y propinó una violenta patada directamente en el abdomen de Ana. Un grito colectivo se elevó en la sala. Ana se desplomó instantáneamente, cayendo al suelo de madera. Sus manos se aferraron a su estómago mientras su cuerpo se encorvaba hacia adelante. Un grito agudo escapó de sus labios, lleno de terror y dolor instintivo. Líquido se derramó sobre el suelo del juzgado. El sonido al golpear la madera hizo jadear a varias personas. La sala estalló. Los reporteros gritaron. Los abogados tropezaron con las sillas. La seguridad se abalanzó. El juez Hidalgo se congeló por una fracción de segundo. Luego, algo dentro de él se rompió. Su rostro se vació de color. Su voz, generalmente tranquila y constante, estalló en un grito que sacudió la sala. ¡Seguridad! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora! Sus ojos estaban fijos en Ana, que yacía temblando en el suelo, luchando por respirar. Sus dedos temblaban mientras intentaban desesperadamente proteger la vida dentro de ella. Y por razones que aún no podía comprender, la visión lo golpeó con una advertencia que nunca antes había sentido. El mundo alrededor de Ana se disolvió en un borrón de luces, pasos y voces que gritaban mientras los paramédicos la sacaban de la sala. Todavía podía sentir el eco de la patada en su abdomen, un dolor profundo y explosivo que pulsaba por todo su cuerpo. Cada golpe de la camilla le hacía contener el aliento. Intentó mantener las manos apretadas contra su estómago, como si sus palmas pudieran proteger la pequeña vida dentro de ella de más daño. Sus lágrimas empaparon el lado de su cara y la manta que la cubría. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe y la camilla rodó hacia la ambulancia que esperaba. Ana podía oír la tenue alarma del equipo de la ambulancia mientras los paramédicos se movían rápidamente. Un paramédico se inclinó sobre ella. Su voz era tranquila, pero urgente. Le dijo que se mantuviera despierta. Le dijo que respirara. Le dijo que estaban haciendo todo lo posible. Ana intentó asentir, pero su garganta se sentía apretada y respirar se hizo más difícil con cada segundo. La sirena aullaba mientras la ambulancia aceleraba por el tráfico. Las luces rojas parpadeando contra las ventanas hacían que el interior pareciera aún más caótico. Un paramédico le presionó un monitor en el abdomen, buscando el latido fetal. El fuerte pitido rítmico llenó la parte trasera del vehículo. Ana miró al techo, luchando contra el creciente terror dentro de ella. Le susurró a su bebé, diciéndole que se aferrara. Ni siquiera sabía si el niño podía oírla, pero hablar le parecía el único control que le quedaba. Cuando llegaron al hospital, los paramédicos empujaron la camilla por un largo pasillo. Las brillantes luces fluorescentes de arriba hicieron que Ana entrecerrara los ojos. Las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, dando instrucciones, despejando caminos, preparando el equipo. Un médico se apresuró a su lado. Su voz sonó aguda y urgente. Dijo que tenía 28 semanas. Dijo que necesitaban estabilizar tanto a la madre como al bebé. Ana escuchó las palabras, pero no pudo procesarlas por completo. Cada sonido se superponía con el eco de la patada y el miedo que le atenazaba el pecho. La llevaron a una sala de monitoreo. Un gel frío le tocó el abdomen. Se le colocaron sensores. Una máquina zumbó y comenzó a producir el pitido rítmico del monitor cardíaco fetal. El sonido se convirtió en todo el mundo de Ana. Cada pitido se sentía como un hilo que la conectaba con la esperanza. Cada ligera pausa hacía que su corazón se detuviera. Luchó por respirar a través del pánico, su pecho subiendo y bajando rápidamente.
El médico le dijo que se quedara quieta, mientras revisaban si había signos de hemorragia interna y sufrimiento uterino. Las enfermeras se movían a su alrededor, ajustando la cama, colocando vías intravenosas, revisando su pulso. El aire olía fuertemente a desinfectante. Ana miró fijamente los azulejos del techo, tratando de parpadear para quitarse las lágrimas que seguían llenando sus ojos. Quería ser valiente. Quería mantener la calma. Pero el terror de perder al bebé era abrumador. Sentía como si toda su vida dependiera del pitido constante de la máquina a su lado. Una enfermera encendió el televisor montado en la esquina de la sala de espera, fuera de su habitación. Aunque la puerta estaba parcialmente cerrada, Ana todavía podía oír las voces de la transmisión. Una alerta de noticias de última hora se reproducía repetidamente. El titular decía que una mujer embarazada había sido pateada dentro de un juzgado por la amante de un millonario. Entonces comenzó el video. Ana reconoció el momento al instante. La pantalla captó a Isabela abalanzándose y el violento arco de su pierna al conectar con el abdomen de Ana. Los reporteros discutían sobre los detalles. Los comentaristas debatían lo que había sucedido. El sonido de su propio grito resonó débilmente desde el televisor, y esto hizo que el cuerpo de Ana se tensara de humillación y miedo. Volvió la cara y cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su bebé se movió débilmente dentro de ella, y ella se aferró al lado de la cama, rezando en silencio para que el movimiento fuera una buena señal. Se sentía dolorosamente sola. Deseaba que alguien estuviera allí para sentarse con ella, para tomar su mano, para asegurarle que no perdería a su hijo. Pero la habitación se sentía demasiado grande y demasiado vacía. El único sonido constante era el monitor fetal. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La enfermera se lo entregó suavemente, pensando que podría ser un familiar. Ana respondió con manos temblorosas. La voz de Gonzalo llenó la habitación. Era fría, aguda e inquietantemente tranquila. Le dijo que no hablara con la prensa. Le dijo que no lo acusara de abuso. Le dijo que si se atrevía a usar el incidente en el tribunal, él le quitaría al bebé. Le recordó que él tenía dinero y abogados. Le recordó que ella perdería si luchaba contra él. Ana cerró los ojos, aferrando el teléfono. Apenas podía hablar. Sintió que las palabras cortaban más hondo que el dolor en su abdomen. Cuando colgó, su mano tembló tan violentamente que el teléfono casi se le escapa. Unos minutos después, apareció otro mensaje, este de Isabela. Contenía solo 5 palabras. La próxima vez, no fallaré. Ana miró el texto hasta que su vista se nubló. Su estómago se apretó de nuevo con dolor. Intentó respirar, pero su pecho se sentía oprimido. La bella habitación de repente se sintió demasiado brillante, demasiado ruidosa, demasiado sofocante. Una mano suave tocó la suya. Ana abrió los ojos y vio a una enfermera mayor de pie junto a la cama. La mujer se presentó como Elena Haro. Su voz era suave pero firme. Le dijo a Ana que había visto a maridos como Gonzalo Durán antes. Le dijo que no firmara nada. Le dijo que los hombres que usaban el poder para controlar a sus esposas siempre escalaban cuando se sentían amenazados. Ana escuchó la voz de Elena y sintió un pequeño hilo de consuelo que la sacó del pánico. Era la primera compasión que sentía desde que se desplomó en el suelo del juzgado. La noche se cernió fuera de las ventanas del hospital. Las luces de la habitación se atenuaron, pero Ana no podía dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el pie de Isabela acercándose a ella. Cada vez que el monitor fetal pitaba, sentía alivio. Cada ligera pausa hacía que su corazón se detuviera. Las sombras en las paredes se movían con los movimientos de las enfermeras que pasaban. El suave zumbido de las máquinas llenaba el silencio. Ana yacía en la oscuridad, escuchando el latido del corazón de su bebé y rezando para que el ritmo no cambiara. Cerca de la medianoche, su teléfono vibró de nuevo. Casi lo ignoró, temiendo que fuera otra amenaza. Pero cuando abrió el mensaje, se congeló. El correo electrónico no tenía nombre ni firma. Contenía solo una frase. Si eres Ana Martín, creo que soy tu padre. El teléfono se le resbaló ligeramente de la mano mientras miraba las palabras. Contuvo el aliento. La habitación se sintió más fría. Las preguntas se arremolinaban en su mente. Sintió miedo, confusión, incredulidad y una repentina e imposible chispa de esperanza. El monitor continuó su pitido constante a su lado. Se llevó el teléfono al pecho, insegura de si el mensaje era un error o el comienzo de algo que nunca se había atrevido a imaginar. 48 horas después del ataque en el juzgado, la historia ya se había extendido por todos los principales medios de comunicación del país. El incidente se repetía en televisión todo el día. Sin embargo, lo que el público veía no era la verdad. El equipo de relaciones públicas de Gonzalo Durán trabajó las 24 horas del día, lanzando un video cuidadosamente editado que eliminaba los momentos más incriminatorios. En su versión del metraje, el ángulo cambiaba convenientemente justo antes de que el pie de Isabela golpeara el abdomen de Ana. La narrativa difundida a los medios sugería que Ana se había tropezado y caído hacia Isabela. Los titulares repetían la misma fraseología. Los reporteros repetían los mismos puntos de conversación. Cualquiera que no hubiera presenciado el ataque de primera mano tendría dificultades para saber lo que realmente sucedió. Un programa de entrevistas conocido por defender a hombres ricos e influyentes emitió un segmento titulado «Está siendo manipulado el público». El programa invitó a una psicóloga que habló con confianza sobre la inestabilidad hormonal durante el embarazo. Dijo que las mujeres embarazadas a menudo malinterpretaban los eventos. Sugirió que Ana pudo haber actuado por estrés emocional. Lo que la audiencia no sabía era que esta supuesta experta había sido pagada por el equipo de relaciones públicas de Gonzalo. Su actuación tenía un solo propósito: hacer que Ana pareciera poco fiable. Mientras tanto, dentro del hospital, Ana luchaba por procesar todo aquello. No había salido de su habitación desde que fue ingresada. No había vuelto a mirar el televisor después de escuchar el sonido de su propio grito resonando en el vídeo del juzgado. El monitor fetal a su lado continuaba con su pitido constante, pero su miedo no había disminuido. Cada vez que el pitido se ralentizaba, contenía la respiración. Cada vez que el bebé se movía, susurraba silenciosas palabras de tranquilidad. Su abogada aún no había llegado, y sus facturas médicas crecían. Sabía que no tenía dinero para una prolongada batalla legal. La idea la aterrorizaba. Cuando el abogado de Gonzalo llegó con una pila de documentos, el terror se intensificó. El abogado habló con ensayada simpatía. Explicó que Gonzalo estaba dispuesto a ser generoso. Le ofreció a Ana un acuerdo financiero que la obligaba a permanecer en silencio. Tendría derechos de visita limitados cuando naciera el bebé. No hablaría públicamente sobre el ataque.
No acusaría a Gonzalo de abuso. Renunciaría a la mayoría de sus reclamaciones matrimoniales. Se presentó como un salvavidas, pero la intención era clara. Querían silenciarla. Ana sostuvo los papeles en sus manos con dedos temblorosos. Se sentía pequeña, acorralada e insegura. No tenía abogada que la protegiera. No tenía ahorros lo suficientemente grandes como para oponerse a los recursos de Gonzalo. La amenaza que le había hecho por teléfono, la amenaza de quitarle a su bebé, resonaba sin cesar en su mente. Firmar los papeles se sentía como renunciar a todo su futuro. Negarse a ellos se sentía como entrar en una guerra que no podía ganar. El abogado dejó el sobre en su mesita de noche y salió sin esperar su respuesta. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él. Ana miró fijamente el grueso sobre. Parecía volverse más pesado cuanto más lo miraba. Su respiración se hizo superficial. Mientras permanecía allí, inmóvil, la enfermera Elena entró en la habitación. Había sido asignada a Ana desde el momento en que llegó y había observado a la joven luchar por mantenerse entera. Elena reconoció la tensión en los hombros de Ana y la mirada distante en sus ojos. Se acercó suavemente y le preguntó si estaba bien. Ana no dijo nada, solo miró hacia el sobre. Elena se acercó, lo recogió y leyó el encabezado con los ojos entrecerrados. Elena había visto este tipo de acuerdos antes. Había sido testigo de cómo otras mujeres eran presionadas al silencio por maridos ricos. Sabía que una vez que Ana firmara, todo sería mucho más difícil de deshacer. Sin decir una palabra, Elena sacó su teléfono y discretamente fotografió los documentos. Luego miró a Ana con una expresión firme y tranquilizadora. Le dijo que no firmara nada. Le dijo que había personas que podían ayudarla. Le dijo que el poder de Gonzalo no era absoluto, por muy invencible que pareciera. Ana sintió una pequeña oleada de alivio, frágil pero real. Fuera de las paredes del hospital, el público permanecía fuertemente dividido. El nombre de Ana aparecía por todas partes en las redes sociales. Algunas personas la defendían, afirmando que ninguna mujer, especialmente una mujer embarazada, fingiría haber sido pateada en un juzgado. Otros se burlaban de ella, llamándola mentirosa, buscadora de dramas o cazafortunas. Las secciones de comentarios se convirtieron en campos de batalla llenos de insultos. La crueldad de los extraños se filtró en la narrativa, haciendo que Ana se sintiera aún más expuesta. Dentro del juzgado, sin embargo, comenzaba un tipo de batalla diferente. El juez Samuel Hidalgo estaba sentado en sus despachos privados con las persianas semiabiertas. Miró la pila de expedientes sobre su escritorio. Algo de Ana se había quedado con él mucho después de que la sala se vaciara. No podía quitarse la sensación de que su dolor significaba más para él que el de cualquier extraño. Esto lo inquietaba. También lo impulsaba a actuar. Ordenó a su secretario que recuperara las imágenes de seguridad completas del juzgado. No los clips editados que circulaban en los medios, sino el metraje sin cortar grabado desde la cámara superior y la cámara detrás del estrado de los testigos. Cuando los archivos fueron entregados, Samuel cerró la puerta de su despacho y reprodujo las imágenes solo. El vídeo granulado lo mostraba todo claramente. Ana de pie nerviosa, Isabela mirándola fijamente. El momento en que Isabela se abalanzó con furia, grabado en su rostro. La patada violenta, Ana desplomándose. La cámara también capturó la expresión de Ana, no de actuación o exageración, sino de genuino horror.
Samuel pausó el vídeo en su rostro. Un extraño dolor se extendió por su pecho. Se inclinó más cerca de la pantalla y estudió sus rasgos, sus ojos, su expresión. Algo familiar vivía en esos detalles. Metió la mano en un cajón y sacó un sobre viejo que había permanecido sellado durante años. Dentro había fotografías de una mujer llamada Laura Martín. Había sido el primer amor de Samuel. Se conocieron cuando él era joven e idealista. Planearon una vida juntos. Luego, un día, sin explicación, ella desapareció. Ni una nota, ni una llamada. Nada. La buscó durante años, pero cada pista terminaba en silencio. Y ahora, mientras estudiaba el rostro de Ana en el monitor, los recuerdos de Laura volvieron con una claridad inquietante. Abrió su ordenador portátil y buscó en los registros públicos. Encontró el lugar de nacimiento de Ana. Encontró detalles básicos sobre su madre. Encontró las fechas y ubicaciones, una por una. Las piezas encajaban. Su edad coincidía exactamente con el año en que perdió el contacto con Laura. El nombre de su madre coincidía con la mujer que una vez amó. Cuanto más conectaba los puntos, más se le cortaba la respiración. Por primera vez desde que se convirtió en juez, Samuel sintió que le temblaban las manos. Todo apuntaba a una conclusión devastadora e increíble. Ana Martín, la mujer que yacía en una cama de hospital después de ser pateada por la amante de un millonario, podría ser la hija que perdió hace décadas. Cerró el expediente lentamente y miró fijamente a la pared. Su corazón latía de forma irregular. Sus pensamientos se descontrolaron. La esperanza se mezclaba con el miedo, y el peso de la revelación se posó sobre él como una tormenta a punto de estallar. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las persianas de la habitación del hospital, proyectando largas franjas de oro pálido sobre las paredes. Ana yacía apoyada en sus almohadas, mirando al techo sin realmente verlo. Se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. El constante pitido del monitor fetal a su lado se había convertido en la banda sonora de sus días y noches. Cada sonido le aseguraba que su bebé seguía aferrándose, seguía luchando. Pero el miedo a lo que podría suceder después se aferraba a ella como una sombra. No podía escapar. Sus párpados se sentían pesados. Quería descansar, pero su mente se negaba a calmarse. El vídeo que circulaba en línea, las mentiras, las amenazas de Gonzalo, los documentos legales esperando en la mesita de noche, y el extraño correo electrónico que afirmaba que alguien podría ser su padre. Ya no sabía qué creer. La incertidumbre se retorcía en su pecho. Un suave clic interrumpió el silencio. La puerta se abrió lentamente. Ana giró la cabeza, esperando una enfermera, o quizás a Elena, que venía a revisarla. En cambio, vio a un hombre entrar en la habitación. Era alto, con el pelo plateado peinado prolijamente hacia atrás, vistiendo una camisa planchada y una chaqueta oscura. Su rostro estaba compuesto, pero surcado por algo más pesado que la edad. «Lamento molestarla», dijo en voz baja, casi con cautela. «Mi nombre es Samuel Hidalgo». Ana parpadeó. Por un momento, no ubicó el nombre. Luego, el reconocimiento la golpeó. El juez, el hombre que se había sentado al frente de la sala cuando todo su mundo se había derrumbado. Sintió que su estómago se tensaba. Se incorporó ligeramente, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. «¿Qué hace usted aquí?» Su voz era suave, pero cautelosa. «¿Hay algo mal con mi caso?» Él negó con la cabeza lentamente. «No estoy aquí a título oficial».
Se acercó, pero no demasiado, como si temiera abrumarla. Sé que quizás no quiera verme, lo entiendo, pero creí que era importante hablar con usted. Ana sintió la tensión correr hacia sus hombros. Supuso que estaba allí para decirle que reconsiderara la batalla legal, o quizás para advertirle sobre hablar con los medios. Los jueces no se suponía que se involucraran de esta manera. Algo en su presencia se sentía extraño. Tragó saliva con dificultad. Si esto es sobre la audiencia, dijo con cuidado, sé que la situación fue caótica, y sé que debe estar bajo presión. Pero no mentí sobre nada. Sé que no lo hizo, respondió él inmediatamente, sorprendiéndola. La sinceridad en su voz la hizo detenerse. Esto no es sobre la audiencia. Esto es sobre algo completamente diferente. Ella frunció el ceño, confundida. Samuel metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Ana se tensó de nuevo, insegura de lo que sacaría. Cuando sacó una pequeña fotografía ligeramente desgastada, la sostuvo suavemente como si fuera algo precioso. Tengo razones para creer, dijo en voz baja, que podría ser su padre. Ana lo miró, aturdida. Por un momento, su mente se quedó en blanco. Miró la fotografía en su mano. Él se la extendió lentamente. Con dedos temblorosos, ella la tomó. La foto mostraba a una mujer joven con ojos suaves y cabello largo de pie, junto a una versión mucho más joven del hombre que ahora estaba en su habitación de hospital. La mujer le resultaba familiar, no porque Ana la hubiera visto en persona, sino porque su madre solo había guardado una foto de su juventud en un cajón viejo. Era la misma mujer. Era Laura Martín. Ana contuvo el aliento. Su pulso se aceleró. Se sintió como si el suelo bajo sus pies se inclinara. «Esa es mi madre», susurró. Samuel asintió. Sus ojos contenían una mezcla de tristeza y esperanza. La conocí hace muchos años. Éramos muy jóvenes. Mi familia desaprobó. Ella se fue sin decirme que estaba embarazada. La busqué durante años, pero nunca encontré a dónde fue. Ana volvió a mirar la fotografía. Su madre nunca había hablado del padre de Ana. Cada pregunta que Ana había hecho durante su infancia había sido desviada o ignorada con respuestas vagas. Ana siempre había asumido que las había abandonado o que simplemente no le importaba. Escuchar esto ahora era como si se corriera una cortina sobre una parte de su vida que nunca esperó ver con claridad. «¿Por qué ahora?», preguntó. Su voz vacilaba entre la conmoción y la ira. «¿Por qué? Después de todo este tiempo». El pecho de Samuel subió y bajó con una respiración constante. Cuando la vi en esa sala del juzgado, algo me impactó. Su aspecto, algo en su rostro, una familiaridad que no podía explicar. Al principio lo ignoré. Los jueces están entrenados para permanecer imparciales. Pero cuando vi el video sin editar, cuando vi el collar alrededor de su cuello, lo reconocí. Ana tocó instintivamente el pequeño collar que descansaba sobre su clavícula. Había pertenecido a su madre. Lo había usado desde el día en que su madre falleció. Laura llevaba ese collar el día que se fue, continuó Samuel. Nunca lo volví a ver hasta que lo vi alrededor de su cuello. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Estaba abrumada. Parte de ella quería creerle. Otra parte quería protegerse de más dolor. Se llevó una mano al estómago, anclándose. «No sé qué decir», susurró. «No necesita decir nada ahora mismo», respondió Samuel con suavidad. «Ha pasado por algo terrible y está luchando por su hijo. Lo último que quiero es añadir a su carga. Pero si la posibilidad es cierta, entonces le debo la verdad y le debo protección». «Estoy enfadada», dijo Ana en voz baja. «Si usted es mi padre, ¿por qué no nos encontró antes?» Él asintió lentamente.
Merezco esa pregunta y no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo decirle que lo intenté. No sabía a dónde fue. Desapareció de todos los lugares que busqué. Si decide hacerse una prueba de ADN y si confirma lo que creo, entonces quiero apoyarla ahora. Quiero ayudar a protegerla a usted y a su bebé. Retrocedió ligeramente, dándole espacio. Me retiraré de su caso para evitar cualquier conflicto de intereses, pero en privado puedo ayudar. Puedo contratar a un abogado especializado en casos como este. Alguien que no se deje intimidar por Gonzalo Durán. Ana lo miró durante un largo momento. Sus emociones se arremolinaban caóticamente, pero debajo de la confusión había una pequeña chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, frágil, pero real. Samuel colocó un pequeño sobre la mesa junto a ella. Dentro había información para una prueba de ADN. Tómese su tiempo, dijo suavemente. Elija lo que elija. Lo respetaré. Se giró para irse. Ana miró el sobre, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Por primera vez desde el ataque, no se sintió completamente sola. A la mañana siguiente, la habitación del hospital se sentía inusualmente tranquila. Ana se sentó erguida en su cama, exhausta, pero alerta, esperando la visita de la que el juez Hidalgo le había hablado. No sabía qué esperar. Su vida había cambiado drásticamente en cuestión de días. Cada hora traía nueva información, nuevo miedo o nueva incertidumbre. Solo podía esperar que quien quiera que viniera la ayudara en lugar de colocar otra carga sobre sus ya temblorosos hombros. Un golpe firme sonó en la puerta. Cuando se abrió, una mujer entró con pasos seguros. Vestía un traje gris marengo y llevaba un maletín de cuero debajo del brazo. Su presencia llenó la habitación de inmediato. Su cabello, ligeramente entrecano, estaba recogido en un moño pulcro, y su expresión denotaba autoridad y convicción. «Usted debe ser Ana Martín», dijo la mujer, ofreciéndole la mano. «Soy María Colina». Ana le estrechó la mano. El agarre de María era firme, tranquilizador, y fuerte de una manera que hizo que Ana exhalara el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «El juez Hidalgo me pidió que viniera», continuó María mientras acercaba una silla junto a la cama. «Necesita a alguien que no dude en enfrentarse a un hombre como Gonzalo Durán». Ana asintió lentamente. «Me dijo que tenía experiencia». María abrió su maletín y sacó varias carpetas. «Esa es una forma de decirlo. He manejado casos que involucran a hombres poderosos que creen que pueden comprar el silencio. Cuando el juez mencionó el nombre de Gonzalo, lo reconocí de inmediato». Las cejas de Ana se alzaron. «¿De verdad?» «Sí». María cruzó las manos. «Hace 5 años, su segunda esposa murió. El caso fue declarado suicidio. Estaba embarazada. 26 semanas. El registro oficial decía que saltó desde el balcón de su ático». El corazón de Ana se encogió. «No lo sabía. Sospeché desde el principio que algo andaba mal», dijo María. «El momento, las circunstancias, las inconsistencias en el informe médico. Pero el caso se cerró rápidamente. Demasiado rápido». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ana. Presionó su mano contra su vientre, sintiendo a su bebé moverse bajo su palma. Tragó saliva con dificultad. María abrió la primera carpeta. Dentro había artículos de noticias impresos, antiguos informes policiales y varias fotografías granuladas. El juez Hidalgo usó sus conexiones para recuperar los archivos de la investigación original, y yo solicité una búsqueda más profunda a mis contactos dentro del Ministerio del Interior. «¿El ministerio?», susurró Ana. «Sí, la Policía Nacional». María asintió.
Algunas partes del expediente fueron difíciles de obtener, pero tenemos lo que importa. Levantó una fotografía. Mostraba un balcón con cinta de escena del crimen y el bolso de una mujer tirado en el suelo. Otra foto mostraba un par de zapatos colocados extrañamente lejos de la barandilla. María golpeó el borde de la imagen. El detective asignado al caso sospechó de juego sucio. Sus notas indicaban inconsistencias, incluidos patrones de hematomas que no coincidían con una caída. Pero antes de que pudiera continuar su investigación, fue apartado del caso. El informe se finalizó bajo otro supervisor. El momento coincidió con una donación anónima muy grande a la comisaría. Ana miró la fotografía horrorizada. ¿Cree que Gonzalo les pagó? Creo que Gonzalo tiene una larga historia de pagar a quien necesite, respondió María. Abrió otra carpeta y se pone más oscuro. Deslizó una hoja de cálculo impresa hacia Ana. Estos son registros de cuentas en el extranjero vinculadas a empresas fantasma. Las transacciones se dispararon drásticamente el mes anterior a la muerte de su esposa y de nuevo, inmediatamente después, con millones transferidos a entidades no registradas. Ana se cubrió la boca con la mano. Se sintió enferma. ¿Él lo planeó? Aún no podemos decir eso, respondió María con cautela. Pero el patrón es preocupante. Mientras continuaba explicando, Ana notó otro conjunto de fotografías. Eran fotografías de cámaras de hace 5 años. María las colocó sobre la mesa una por una. En cada una, Gonzalo e Isabela Ruiz aparecían juntos, no como extraños o conocidos, sino como dos personas que claramente compartían una historia. En este encuadre, dijo María, señalando una imagen, se ve a Isabela discutiendo con la segunda esposa de Gonzalo 3 días antes de su muerte. Este metraje fue enterrado en los archivos originales. Si Isabela ha estado en la órbita de Gonzalo durante tanto tiempo, entonces su relación no comenzó recientemente. Y si se enfrentó a la esposa anterior, podría haber estado involucrada en mucho más de lo que sabemos. El aire pareció espesarse alrededor de Ana. Sintió como si cada respiración pesara más. 30 minutos antes, creía que estaba luchando contra Gonzalo sola. Ahora entendía que podría estar tratando con un hombre que había destruido a otra mujer antes que ella. Una mujer que también llevaba a su hijo. La voz de María se suavizó. Sé que es difícil de escuchar, pero necesita entender el peligro. Patrones como este rara vez se detienen por sí solos. La enfermera Elena llamó a la puerta suavemente y entró con un gráfico. Se detuvo cuando vio la mesa cubierta de fotografías. La recuerdo, dijo Elena en voz baja, a su segunda esposa. Vino al hospital una vez. Noté moretones en sus brazos, unos desvanecidos. Cuando mencioné documentarlos, el médico tratante me dijo que lo dejara en paz. Dijo que su marido se estaba encargando de su cuidado en privado. ¿Por qué diría eso?, preguntó Ana. Elena suspiró. Ahora sabemos que el médico tratante aceptó donaciones de Gonzalo durante años. Compró equipos, renovaciones y algunas vacaciones. A cambio, desestimó cualquier cosa que pudiera hacer que Gonzalo quedara mal. Coincide con todo lo que encontramos, asintió María. Se la veía asustada ese día, continuó Elena. Intenté hablar con ella, pero evitaba el contacto visual. Nunca más la volví a ver. Cuando me enteré de su muerte, supe que algo andaba mal, pero nadie pidió declaraciones a las enfermeras. María miró a Ana. Por eso necesitamos formar un equipo, uno silencioso, uno cuidadoso. Ella los enumeró en un orden tranquilo y preciso. Samuel tiene influencia legal. Yo me encargaré del litigio estratégico. Elena servirá como testigo médico.
y el detective Miguel Rosas, que trabajó en el caso anterior antes de ser apartado, ha accedido a ayudar a recopilar viejas pistas. Era abrumador, era aterrador, pero también era la primera vez que Ana sentía que el suelo bajo sus pies regresaba. Si Gonzalo orquestó algo con su segunda esposa, susurró Ana, entonces el ataque contra mí no fue impulsivo. Podría ser el comienzo del mismo patrón. María asintió solemnemente. Por eso debemos actuar antes de que él lo haga. Ana miró el tablero que María armó en una mesa rodante portátil. En el centro había una foto de Gonzalo, rodeado de rostros de mujeres, archivos de transacciones financieras, mapas de sus propiedades y líneas de tiempo de muertes y desapariciones. Hilos rojos conectaban eventos a lo largo de los años. Parecía exactamente algo sacado de una investigación criminal. También fue la primera vez que Ana comprendió verdaderamente el alcance del peligro en el que se encontraba y el alcance de lo que tenían que hacer a continuación. ¿Qué te parece la escalada de la trama? ¿Crees que Ana podrá confiar en el juez Hidalgo y su equipo? ¿O Gonzalo encontrará una forma de sabotearlos, incluso desde la cárcel? Dime qué te preocupa más en los comentarios. La tormenta que siguió a la investigación emergente no intimidó a Gonzalo Durán. De hecho, lo energizó. Se había enfrentado al escrutinio público antes y siempre había salido fortalecido. Esta vez, tenía la intención de aplastar la narrativa antes de que se afianzara. A las 24 horas de enterarse de que Ana había contratado representación legal, contactó con una de las firmas de relaciones públicas más caras del país. Su oficina ocupaba la planta superior de una torre de cristal con vistas a Madrid, como un trono. Eran conocidos por remodelar los escándalos en simpatía. Gonzalo llegó con un aire de confianza que rozaba la arrogancia. Trajo un equipo de abogados, un portafolio de documentos cuidadosamente editados e instrucciones para la estrategia que quería implementar. Insistió en que el público estaba siendo manipulado. Insistió en que Ana estaba tratando de extorsionarlo. Exigió que la firma de relaciones públicas elaborara una historia destacando sus logros, sus obras de caridad y su ascenso desde un origen modesto. Se presentó como víctima de un complot malicioso. En cuestión de horas, la firma lanzó un video pulido titulado La verdad detrás del caos en el juzgado. El clip retrataba a Gonzalo como tranquilo y sereno. Lo presentaba como un marido que intentó ayudar a una esposa con dificultades. Insinuaba que la inestabilidad emocional de Ana había causado el incidente en el juzgado. Sugería que Isabela solo había reaccionado por miedo. Los comentaristas en ciertas cadenas se hicieron eco de estas afirmaciones, repitiendo la narrativa palabra por palabra. La maquinaria de relaciones públicas se movió con precisión, moldeando la percepción en tiempo real. La siguiente fase del plan incluía colocar a Isabela frente a las cámaras. Apareció en un popular programa de entrevistas vestida con colores suaves, su rostro dispuesto en una expresión de frágil remordimiento. Se secó los ojos con un pañuelo mientras describía su versión de la historia. Dijo que había tenido miedo. Dijo que Ana se abalanzó primero. Dijo que reaccionó por instinto. Incluso afirmó que rezaba por la seguridad del bebé todas las noches. Su actuación fue lo suficientemente emotiva como para convencer a algunos espectadores. Las personas que no habían visto el metraje sin editar comenzaron a cuestionar lo que realmente había sucedido en la sala. El poder de las mentiras pulidas se hizo dolorosamente evidente. Las encuestas de opinión pública cambiaron ligeramente a favor de Gonzalo. Los partidarios de su imperio tecnológico lo defendieron ruidosamente.
Lo llamaron un símbolo del éxito madrileño. Dijeron que hombres como él siempre eran blanco de cónyuges celosos. Acusaron a Ana de perseguir el dinero. Por un corto tiempo, Gonzalo se sintió victorioso. Se deleitó viendo cómo cambiaba la marea, pero no todos le creyeron. No todos estaban dispuestos a aceptar la actuación de Isabela. Y uno de los primeros en oponerse públicamente a la narrativa fue Samuel Hidalgo. Samuel apareció en un respetado canal de noticias conocido por su periodismo de investigación e integridad. Fue presentado como un juez federal retirado, no como alguien involucrado en el caso reciente. Su voz se mantuvo firme mientras hablaba de un patrón inquietante que había observado durante años en el estrado. Habló sobre la dinámica recurrente del abuso que involucraba a mujeres embarazadas. Mencionó cómo el control, el poder y el dinero a menudo silenciaban a las víctimas. No mencionó el nombre de Ana. No mencionó a Gonzalo. Pero el mensaje fue inconfundible. Los espectadores que respetaban la larga carrera de Samuel escucharon atentamente. Su credibilidad tenía peso. Su análisis tranquilo contrastaba fuertemente con los estallidos emocionales de Gonzalo y las lágrimas escenificadas de Isabela. La entrevista se repitió durante todo el día y luego fue compartida por miles en línea. Mientras tanto, María Colina continuó su propia ofensiva. Proporcionó a un respetado periodista de investigación documentos que revelaban actividades financieras sospechosas, cuentas en el extranjero, transacciones ocultas, corporaciones títeres, pagos programados perfectamente para coincidir con eventos que ayudaron a Gonzalo a escapar de la responsabilidad en el pasado. El periodista pasó días verificando la información antes de publicar una reveladora exposición titulada De ángel de la innovación a maestro manipulador. El artículo se extendió rápidamente por las redes sociales. Planteó preguntas. Inquietó a las personas que antes veían a Gonzalo como un símbolo de éxito. Insinuó un patrón no solo de manipulación, sino de comportamiento criminal. Ninguna de las acusaciones era definitiva, pero las conexiones eran demasiado nítidas para ignorarlas. Gonzalo intentó controlar el daño. Apareció en televisión en directo gritando por encima del presentador. Acusó a los periodistas de mentir. Afirmó que enemigos políticos lo estaban atacando. Amenazó con demandar a cualquiera que hablara en su contra. Pero cada arrebato de ira debilitaba la imagen que había intentado construir. Los espectadores que antes lo admiraban comenzaron a notar con qué rapidez perdía el control. Notaron con qué frecuencia evitaba las preguntas directas. Notaron cómo la hostilidad vivía bajo su pulcra apariencia. En el hospital, María organizó una entrevista breve y cuidadosamente controlada para Ana. Duró menos de 5 minutos. Una sola cámara capturó a Ana sentada en la cama del hospital, con luces tenues a su alrededor. No llevaba maquillaje. No hizo gestos dramáticos. Habló con voz suave y firme. Cuando se le preguntó qué quería, respondió simplemente: «Solo quiero que mi bebé esté a salvo». Esa única frase se emitió en todo el país. Los espectadores de más edad, que estaban en sus salones de toda España, sintieron que algo cambiaba dentro de ellos. Las mujeres que habían criado a sus hijos décadas antes vieron el miedo silencioso en los ojos de Ana y lo reconocieron. Las abuelas recordaron los peligros del embarazo en su propia juventud. Las madres reconocieron el temblor en la voz de Ana. Los españoles mayores que valoraban la sinceridad sobre el espectáculo comenzaron a formarse sus propias opiniones. No se sintieron conmovidos por las lágrimas de Isabela o las diatribas de Gonzalo. Se sintieron conmovidos por la sencillez de una madre asustada
que intentaba proteger a su hijo. Poco a poco, la marea de la opinión pública comenzó a cambiar de nuevo. No sucedió con una velocidad dramática. Sucedió en silencio en los salones, en las comunidades de jubilados, en los grupos de la iglesia y en las reuniones de vecinos. Las mujeres mayores, especialmente, se sintieron protectoras con Ana. Compartieron su entrevista. Comentaron con oraciones. Llamaron a los programas de radio para defenderla. La vieron no como una figura en un escándalo, sino como un ser humano. Los hashtags comenzaron a circular en las redes sociales. Al principio eran pequeños. Luego, crecieron. En cuestión de días, el hashtag Protege a Ana comenzó a aparecer bajo miles de publicaciones. Le siguió Cri a las embarazadas, una poderosa contrafuerza a la campaña de Gonzalo. Los hashtags se difundieron por las plataformas acompañados de mensajes de solidaridad. La gente exigía justicia. La gente exigía seguridad para Ana y su hijo por nacer. La gente exigía responsabilidad. El equipo de relaciones públicas de Gonzalo intentó contraatacar, pero el impulso había cambiado. Sus vídeos pulidos ya no despertaban admiración. Sus afirmaciones de inocencia ya no resultaban convincentes. Gonzalo había perdido el control de la narrativa y por primera vez en su carrera, no era él quien dirigía la percepción pública. Ana, observando en silencio desde la cama del hospital, también sintió el cambio. No se sentía triunfante. No se sentía segura. Pero sintió algo nuevo. Sintió que el mundo comenzaba a ver su verdad. La tensión en la habitación del hospital se sentía diferente ahora. Ya no era el miedo sofocante al aislamiento. Era la quietud antes del movimiento, la sensación de que algo más grande había comenzado a cambiar a favor de Ana. Su mundo todavía era frágil. Su bebé todavía estaba en riesgo, pero ya no se sentía sola. La ayuda real se estaba formando a su alrededor, y tenía un peso mucho mayor que cualquier cosa que Gonzalo pudiera comprar. El juez Samuel Hidalgo llegó temprano por la mañana, con una expresión solemne pero decidida. Se sentó junto a la cama de Ana y sostuvo una carpeta en sus manos. Ya había tomado la decisión que cambiaría todo. «Me he retirado oficialmente de su caso», dijo suavemente. «Es necesario. No puedo arriesgar ningún conflicto de intereses, pero eso no significa que me esté alejando de usted». Ana lo miró, sintiendo una extraña mezcla de alivio y miedo. «¿Y ahora qué pasa?». La voz de Samuel se suavizó. «Ahora la apoyo como su padre, y la ayudaré a luchar contra esta batalla desde fuera». Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Oírle decir «padre» todavía se sentía irreal, pero calentó algo profundo en su pecho. Ella ya sintió lentamente. María Colina se unió a ellos poco después. Se paró a los pies de la cama, hojeando una gruesa carpeta. «Dado que el juez se ha retirado, necesitamos refuerzos. Personas que sepan cómo luchar contra hombres como Gonzalo. Ya me he puesto en contacto con alguien». Miró a Samuel, luego a Ana. «Está en camino». Una hora más tarde, un hombre alto de unos 40 años entró en la habitación. Llevaba un abrigo oscuro y la seriedad de alguien que había pasado años navegando por los rincones más oscuros del crimen financiero. «Soy Aarón Blanco», dijo, ofreciendo un respetuoso asentimiento. «Ex fiscal federal. Pasé 15 años investigando el abuso financiero entre los ricos. El juez Hidalgo y María me dijeron lo suficiente para saber que esta situación es más grande que la violencia doméstica». Colocó varios documentos en la pequeña mesa junto a la cama de Ana. «Gonzalo Durán no es simplemente un abusador. Muestra un patrón. Estas transferencias de dinero,
estas cuentas en el extranjero, estas muertes repentinas. Esto es un sistema, una estructura construida de manipulación y encubrimiento financiero. Sus palabras la helaron. Era aterrador escuchar sus peores suposiciones confirmadas por un experto federal. El detective Miguel Rosas llegó a continuación. En el momento en que entró, llevaba una caja gruesa llena de archivos viejos. Había sido el detective que originalmente investigó la muerte de la segunda esposa de Gonzalo, antes de ser abruptamente apartado. «Tengo contactos que nunca olvidaron ese caso», dijo al grupo. «Hablé con ellos anoche. Tienen miedo, pero están dispuestos a ayudar ahora que Gonzalo está finalmente bajo escrutinio». Abrió la caja y comenzó a colocar elementos sobre la mesa. Este es el guardia de seguridad del edificio que vio los moretones. Este es el vecino que escuchó los gritos. Esta es la compañera de piso que vivió con la segunda esposa de Gonzalo en la universidad. Recuerda los cambios de personalidad, el miedo, los intentos de dejarlo. Levantó otra declaración. Y un repartidor. Hace 5 años, vio a Gonzalo envolver su mano alrededor de su garganta en el umbral de su puerta. Lo denunció. La denuncia desapareció al día siguiente. Ana jadeó. Sintió que su pulso se aceleraba con cada revelación. Sabía que Gonzalo era peligroso. Sabía que lastimaba a la gente. Pero ver una red de voces borradas dispuestas sobre la mesa le debilitaba las rodillas. Elena entró en la habitación poco después, con una carpeta propia. La administración del hospital liberó estos registros después de que el médico tratante fuera removido de su puesto, dijo en voz baja. Deberías ver lo que encubrió. Hubo múltiples informes de lesiones en la segunda esposa de Gonzalo. Nuestro sistema los marcó, pero el médico tratante los desestimó cada vez. Ahora que ha sido despedido, tenemos acceso. Le entregó la carpeta a María, quien la abrió con cuidado. Esto es valioso, dijo María. Estos registros construyen la base médica para un caso más grande. Luego vino la mayor sorpresa de la mañana. Un hombre que Ana nunca había visto antes entró por la puerta. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. Este es David Torres, explicó el detective Rosas, el ex chofer personal de Gonzalo. David se frotó las manos. Debería haberme presentado hace años, dijo. Pero estaba asustado. Pensé que me destruiría la vida. María habló suavemente. ¿Qué sabe, señor Torres? David miró al suelo, recuperándose. Hace 5 años, la noche en que murió su segunda esposa, llevé a Gonzalo e Isabela a una cabaña fuera de la ciudad. Se quedaron allí hasta la mañana. Me dijeron que no hablara de ello. Gonzalo me pagó para que lo olvidara. Lo intenté, pero cuando vi las noticias sobre Ana, supe que ya no podía quedarme callado. El silencio llenó la habitación. Entonces María asintió con firmeza. Su testimonio será importante. Aaron Blanco comenzó a armar la estrategia. Colocó los componentes sobre la mesa y habló con la calma precisión de alguien acostumbrado a construir casos herméticos. Primero, solicitamos órdenes de registro. Necesitamos acceso a los registros digitales de Gonzalo, correos electrónicos, mensajes, transferencias financieras. Segundo, congelamos sus cuentas en el extranjero. Tercero, nos preparamos para traer a Isabela a declarar. ¿Pero lo aprobará el tribunal?, preguntó Ana. Con la evidencia correcta, sí, dijo Aaron, y estamos reuniendo más a cada hora. Durante todo esto, Samuel se quedó en silencio cerca de la ventana, observando el rostro de Ana. Cuando María finalmente colocó un kit de prueba de ADN en la bandeja junto a su cama, él se acercó. No tienes que hacerlo, dijo suavemente. Pero si quieres certeza, estoy listo. Ana levantó el kit lentamente. Sus manos temblaban.
Samuel se quedó perfectamente quieto, sus emociones apenas contenidas detrás de una cuidadosa paciencia. Después de un momento de tranquila reflexión, ella abrió el kit. Siguió las instrucciones. Cuando le entregó la muestra a María para transportarla al laboratorio, sintió que le faltaba el aliento. Pasaron las horas. La noche se instaló fuera de la ventana. Las enfermeras se movían en silencio por los pasillos. El monitor fetal continuó con su ritmo constante. Entonces la puerta se abrió de nuevo. María entró lentamente, sosteniendo un sobre sellado. El corazón de Ana se aceleró. El rostro de Samuel palideció. María colocó el sobre la mesa sin hablar. Ana lo abrió con dedos temblorosos. Positivo. Una confirmación clara e innegable. Samuel Hidalgo era su padre biológico. Por primera vez desde que llegó al hospital, Ana se permitió llorar libremente. Y cuando Samuel se acercó, con lágrimas en los propios ojos, ella puso su mano en la suya. Él la sostuvo con temblorosa reverencia, no como juez, no como extraño, sino como un padre que conocía a su hija por primera vez. Los demás en la habitación se retiraron respetuosamente mientras los dos compartían un momento de tranquila conexión. Fue breve, frágil y extraordinario. Cuando pasó el momento, Aarón cerró los expedientes frente a él. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo. «Esta noche nos preparamos para la confrontación». En el centro de la habitación, la Alianza por la Justicia se mantuvo unida. La noche que se avecinaba comenzaría la batalla que expondría todo lo que Gonzalo se había esforzado tanto por enterrar. El salón de baile del Gran Hotel Ritz de Madrid brillaba bajo cientos de luces de cristal mientras comenzaba la gala benéfica anual. Gonzalo Durán había elegido esta noche con cuidado. Quería que el mundo lo viera como un símbolo de compasión. Salió a la alfombra roja con un traje negro a medida que resplandecía bajo las cámaras. Los reporteros gritaban su nombre. Flash tras flash pintaba su sonrisa en brillantes ráfagas blancas que lo hacían parecer casi heroico. Levantó la mano con un gesto practicado, luciendo como el innovador filantrópico que el evento prometía celebrar. A su lado caminaba Isabela Ruiz, vestida con un fluido vestido blanco que brillaba con lentejuelas de hombro a dobladillo. Se aferraba firmemente al brazo de Gonzalo, ladeando la cabeza hacia él con una expresión suave que había sido ensayada durante días. Quería parecer gentil e incomprendida, una mujer atrapada en una situación desafortunada. Las cámaras captaban todos sus ángulos. Dejó caer algunas lágrimas en el momento adecuado, afirmando que solo deseaba la sanación. Muchas personas en la audiencia la observaban con reacciones encontradas, inseguras de qué creer. Dentro del salón de baile, las decoraciones relucían con oro y marfil. Un cartel digital gigante mostraba el tema de la noche: empoderando a las mujeres en tiempos de crisis. Gonzalo había insistido en ello. Creía que nada limpiaría su reputación más rápido que anunciar un fondo benéfico. Quería aplausos, quería admiración, quería el perdón antes de que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Los invitados llenaron las mesas con atuendos elegantes. Murmuraban sobre los titulares, pero trataban de permanecer educados, inseguros de dónde residía la verdad. María Colina, Aarón Blanco, el detective Rosas y Samuel Hidalgo entraron por la entrada VIP. Sus invitaciones habían sido organizadas estratégicamente para que pudieran moverse entre la multitud sin levantar sospechas. María llevaba un vestido azul marino de corte modesto. Aarón y Rosas vestían trajes oscuros. Samuel mantuvo una expresión tranquila, aunque la tensión burbujeaba bajo su tranquila compostura. No hablaron mucho mientras caminaban.
Se habían preparado para este momento con meticuloso cuidado. Fuera del edificio, un vehículo negro aparte llegó a una discreta entrada lateral. Ana estaba sentada en una silla de ruedas, envuelta en un abrigo que cubría el vendaje médico alrededor de su abdomen. Una enfermera la empujaba suavemente mientras dos agentes de seguridad caminaban a su lado. Ana parecía pálida, pero decidida. Su rostro ya no estaba nublado por la impotencia. En cambio, sus ojos tenían un propósito claro. Sabía que esta noche determinaría su futuro y la seguridad de su bebé. Había pedido estar presente. Quería ver la verdad revelada con sus propios ojos. Quería presenciar el momento en que las mentiras de Gonzalo se derrumbarían. Un pequeño grupo de personal la escoltó por un pasillo tranquilo. Respiró lentamente para controlar la incomodidad en sus costillas y estómago. Cada movimiento le recordaba el ataque violento que la había empujado hasta aquí. Sin embargo, se negó a retroceder. Sin que la mayoría de los invitados lo supieran, un periodista de investigación había colocado discretos micrófonos debajo del escenario a principios de la noche. El periodista había trabajado en estrecha colaboración con María y Aarón para asegurarse de que ningún fallo técnico pudiera interrumpir la revelación. Los dispositivos estaban escondidos detrás de arreglos florales y pequeños paneles decorativos. Capturarían cada sonido en el escenario una vez que llegara el momento. El corazón de Ana se aceleró cuando se enteró de la instalación. Sintió como si toda la habitación fuera una cámara sellada esperando explotar. Gonzalo subió al escenario mientras la orquesta bajaba la música. Se acercó al micrófono con una expresión de profunda tristeza. Colocó su mano sobre su pecho e inclinó la cabeza. Su voz tembló cuando comenzó su discurso. Habló de compasión. Habló de redención. Afirmó que quería apoyar a las mujeres embarazadas en crisis. Incluso dejó caer una lágrima mientras describía lo incomprendido que se sentía. Algunos invitados aplaudieron cortésmente. Otros observaron con inquietud, sintiendo algo extraño. Isabela estaba cerca, juntando las manos como si estuviera rezando. Parpadeó dramáticamente cada vez que las cámaras se enfocaban en ella. Quería simpatía, quería validación, quería que la gente creyera que ella había sido la víctima. Su vestido blanco brillaba bajo el escenario, pero la tensión en sus hombros traicionaba su fachada de calma. Seguía mirando hacia la audiencia, insegura de por qué algunos rostros parecían demasiado concentrados. Cerca de la parte trasera del salón de baile, Aarón Blanco se encontró con la mirada de María. Hizo una señal lenta y deliberada. María presionó un pequeño dispositivo en su mano. Las pantallas gigantes montadas alrededor del salón de baile parpadearon una vez. Los invitados giraron la cabeza esperando otro gráfico de recaudación de fondos. En cambio, la pantalla se puso negra durante varios segundos. Entonces apareció la imagen. El metraje sin cortar del juzgado. Los jadeos surgieron al instante. El vídeo mostraba a Ana de pie en el juzgado con las manos en el estómago. Isabela apareció en la esquina del encuadre. Luego, la patada llegó de forma brusca y brutal. El sonido original llenó el salón de baile. El grito de Ana resonó a través de los altavoces. El golpe del impacto vibró bajo los pies de la audiencia. Gonzalo se congeló. El rostro de Isabela se vació de color. La audiencia observó en silencio horrorizada. Sin ediciones, sin distorsiones, sin excusas. Era una clara evidencia de violencia. Una ola de indignación se extendió por la sala mientras la gente se llevaba las manos a la boca. Algunos comenzaron a gritar,
Otros se apartaron de Gonzalo e Isabela como si fueran tóxicos. Ana observaba desde su silla de ruedas, con la respiración temblorosa. Samuel se acercó a su lado, colocando su mano sobre la suya. Comenzó a reproducirse otro clip. Esta vez, mostraba registros financieros, transacciones en el extranjero y entrevistas con testigos. La voz de David Torres describió la noche en que había llevado a Gonzalo e Isabela a una cabaña mientras la esposa de Gonzalo se estaba muriendo. El salón de baile estalló en ruido. Los invitados gritaban incrédulos. La gente se levantaba de sus asientos. Los teléfonos grababan todo. La verdad se difundió más rápido de lo que Gonzalo pudo reaccionar. Gonzalo se abalanzó hacia los controles del escenario, gritando para que alguien apagara la pantalla. Isabela tropezó hacia atrás, temblando violentamente. Antes de que ambos pudieran huir, agentes federales entraron por las puertas laterales. Los agentes se anunciaron con voces claras y dominantes. Se movieron con precisión practicada. Gonzalo fue detenido a la vista de las cámaras. Isabela intentó deslizarse entre la multitud, pero dos agentes la interceptaron rápidamente. El aplauso que siguió no fue de alegría. Fue furioso. Fue el sonido de la justicia largamente esperada. Ana sintió que las lágrimas brotaban no por dolor, sino por alivio. Samuel se acercó a ella, colocando su mano sobre la de ella. Los destellos de las cámaras iluminaron sus rostros, mientras veían a Gonzalo e Isabela ser llevados. La verdad, finalmente había sido revelada. La noche de la revelación había comenzado el final. ¿Qué te pareció el gran enfrentamiento? Si pudieras enviar un mensaje a Gonzalo o a Isabela en ese momento, ¿qué les dirías? Comparte tu reacción en la sección de comentarios. El Juzgado Federal de Madrid bullía con una intensidad que se podía sentir incluso desde la calle. Los reporteros abarrotaban la entrada, montando trípodes y micrófonos mientras los helicópteros sobrevolaban. La gente se alineaba en las aceras con la esperanza de presenciar la historia. Dentro, los oficiales de seguridad se preparaban para un juicio que sacudiría a todo el país. La caída de Gonzalo Durán, una vez celebrado como un multimillonario visionario, había capturado la atención de la nación. Llegó esposado, rodeado de alguaciles federales. Su rostro mostraba las marcas de una lucha. Un moretón se hinchaba debajo de su ojo izquierdo y un corte a lo largo de su mejilla había sido vendado apresuradamente. Se había resistido al arresto la noche de la gala, y sus heridas reflejaban tanto su desesperación como su negativa a aceptar la derrota. Caminaba con una postura rígida, tratando de aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. Pero las cámaras eran implacables, capturando su caída con claridad despiadada. Isabela Ruiz apareció poco después. La deslumbrante mujer, que una vez posó con confianza en las alfombras rojas, ahora parecía casi irreconocible. Su cabello colgaba lacio sobre sus hombros. Oscuras ojeras ensombrecían sus ojos. Mantuvo los brazos apretados contra su cuerpo, como si tratara de encogerse. Miró nerviosamente a Gonzalo, pero él se negó a mirarla. 2 días antes, había intentado negociar una reducción de cargos culpándolo por completo. Ahora estaba atrapada entre el miedo y la supervivencia, tratando desesperadamente de salvar la poca esperanza que tenía. Dentro de la sala, el ex fiscal federal, Aarón Blanco, estaba al frente, organizando documentos con manos firmes. Vestía un traje oscuro que transmitía la autoridad de años dedicados a buscar justicia. Cuando el juez entró y anunció el inicio de las actuaciones, Aarón dio un paso adelante. Habló con claridad y fuerza, exponiendo el caso. Comenzó con el vídeo sin editar del juzgado.
El metraje apareció en la gran pantalla. Los jadeos resonaron en la sala, mientras la patada violenta de Isabela se reproducía a cámara lenta. El sonido crudo del grito de Ana llenó el juzgado. Nadie podía negar lo que veían. Nadie podía explicarlo. Luego vino la evidencia financiera. Aarón presentó gráficos, hojas de cálculo e informes bancarios que revelaban una compleja red de cuentas en el extranjero. Explicó cómo millones de euros se habían movido en patrones sospechosos durante varios años. Las transferencias estaban vinculadas a momentos clave que rodeaban la muerte de la segunda esposa de Gonzalo. Los puntos se conectaron con escalofriante precisión. Luego presentó los registros hospitalarios. La enfermera Elena los había descubierto después de que el médico corrupto fuera removido. Aarón presentó fotografías de los moretones en la segunda esposa, junto con testimonios que mostraban cómo se suprimieron los informes. La sala cayó en un silencio denso. Ya no era solo una historia sobre un ataque. Era una historia de un patrón, una historia, un sistema diseñado por Gonzalo Durán para mantener el control y eliminar a cualquiera que lo amenazara. Uno por uno, los testigos subieron al estrado. David Torres, el ex-chofer, testificó primero. Su voz tembló ligeramente mientras describía la noche en que llevó a Gonzalo e Isabela a una cabaña aislada, mientras la esposa de Gonzalo era dejada sola en el ático. Admitió que le habían pagado para que guardara silencio. Su miedo era palpable, pero su convicción era más fuerte ahora. Luego vino el guardia de seguridad del edificio. Habló de los moretones que había visto, pero le dijeron que ignorara. La amiga y excompañera de piso de la segunda esposa testificó a continuación. Ella relató las crisis emocionales, el miedo y las amenazas que la mujer le había confiado. El repartidor, que había presenciado a Gonzalo asfixiando a su esposa, siguió. Su testimonio llevó a varios miembros del jurado al borde de las lágrimas. Finalmente, la enfermera Elena caminó firmemente hasta el estrado. Su voz tranquila transmitía el peso de la verdad. Describió el día en que examinó a la segunda esposa. Explicó cómo había querido documentar las lesiones, pero el médico tratante se lo impidió. Admitió que había guardado ese recuerdo durante años, incapaz de olvidar la desesperación en los ojos de la paciente. Las cámaras capturaron la expresión solemne de los miembros del jurado mientras escuchaban. Quedó claro que cada pieza encajaba. Horas después de iniciadas las actuaciones, el ujier abrió la puerta lateral. Ana entró en el juzgado en su silla de ruedas, empujada suavemente por una enfermera. Llevaba una blusa holgada para evitar presionar los vendajes alrededor de su abdomen. Su rostro parecía pálido, pero resuelto. Se agarró el estómago instintivamente mientras las ruedas avanzaban. La sala se quedó en silencio. Se colocó cerca de la mesa de los testigos. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló, pero nunca se quebró. Intentó borrarme, como a las demás. El juzgado se sintió congelado en el tiempo. Incluso el juez hizo una pausa antes de tomar la siguiente nota. Ana continuó explicando cómo Gonzalo la aisló, la amenazó y la manipuló. Habló de la patada, el terror de perder a su hijo y las largas noches escuchando el monitor fetal en busca de tranquilidad. Ni una sola persona en la sala apartó la mirada. El abogado de Gonzalo se levantó para interrogarla. Su tono carecía de convicción. Sus preguntas salieron vacilantes y débiles. Cada argumento que intentó se derrumbó contra el innegable peso de la evidencia. El juez rechazó la mayoría de sus objeciones. Incluso Gonzalo no pudo ocultar su frustración.
Golpeó sus manos esposadas contra la mesa, ganándose una advertencia del juez. Luego vino el punto de inflexión. Isabela se derrumbó en lágrimas en la mesa de la defensa. Rogó hablar. El juez lo permitió solo después de repetidas solicitudes. Se puso de pie temblorosamente y admitió que Gonzalo a menudo la había menospreciado y controlado. Dijo que él veía a las mujeres embarazadas como una carga. Repitió las escalofriantes palabras que dijo una vez. Está embarazada. Es solo un lastre. Yo me encargaré de ello. Su confesión golpeó la sala como un puñetazo. Se produjeron jadeos. El rostro de Gonzalo se torció de rabia. Gritó que ella estaba mintiendo, pero los guardias lo obligaron a volver a su asiento. El juez pidió orden. Cuando finalmente regresó el silencio, dictó el veredicto. Gonzalo Durán fue sentenciado a 45 años de prisión federal. Isabela Ruiz recibió 18 años por su papel como cómplice. La sala estalló en una liberación emocional. Ana se cubrió el rostro con las manos y sollozó. El peso de meses de miedo y dolor se derramó de ella. Samuel Hidalgo se movió rápidamente a su lado. Se arrodilló junto a su silla de ruedas, sosteniendo su mano entre las suyas. Su frente temblaba mientras intentaba hablar, pero la emoción lo superó. «Estás a salvo ahora», susurró. Ana bajó las manos lentamente, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Sintió un leve movimiento dentro de su vientre. Una pequeña patada. Una tranquila tranquilidad. Su bebé seguía allí. Seguía luchando. Seguía vivo. Y por primera vez, sintió que realmente habían ganado. Los días posteriores al veredicto se sintieron como si entrara en un mundo diferente. El miedo que antes se aferraba a cada respiración de Ana se aflojó lentamente. Sus médicos le dijeron que sus signos vitales se habían estabilizado. Los moretones alrededor de sus costillas habían comenzado a desvanecerse. La tensión que se había envuelto alrededor de su vientre pareció suavizarse poco a poco. Se aferró a la esperanza con manos cautelosas. Cada mañana, escuchaba el suave sonido del latido del corazón de su bebé en el monitor y dejaba que calmara su espíritu. 3 semanas después, en una tranquila mañana de domingo, nació su hija. La sala de partos brillaba con luces cálidas y las enfermeras hablaban suavemente mientras trabajaban. Ana se aferró a los lados de la cama, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras superaba los momentos finales del parto. Cuando el llanto del recién nacido llenó la habitación, Ana sintió una ola de gratitud tan profunda que la dejó temblando. La enfermera colocó a la pequeña en sus brazos, envuelta en una suave manta de hospital. Ana contempló el rostro de su hija y susurró su nombre. Gracia. Los pequeños dedos de Gracia se curvaron alrededor del pulgar de Ana, como si reclamaran su lugar en el mundo. Ana presionó sus labios contra la frente de la bebé, dejando que el calor de su diminuto cuerpo se asentara en su corazón. Por primera vez desde el ataque, se sintió completa de nuevo. La puerta se abrió en silencio, y Samuel entró en la habitación. Se movió lentamente, como si temiera perturbar el momento. Ana lo miró con ojos cansados y sonrió. «¿Te gustaría tenerla en brazos?» Samuel se congeló, abrumado. Sus ojos brillaron. Asintió en silencio y extendió sus manos temblorosas. Ana colocó a Gracia suavemente en sus brazos. La respiración de Samuel se cortó. Miró a la niña como si fuera un milagro que nunca esperó recibir. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba un saludo a su nieta. Rió suavemente, incapaz de contener su emoción. Ana lo observó y sintió que algo dentro de ella se reparaba. Más tarde esa tarde,
María, Aarón, Rosas y Elena llegaron juntos. Llevaban flores y pequeños regalos, pero lo que más importaba era la calidez en sus voces. Se reunieron alrededor de la cama, sonriendo con genuino orgullo. «Mírala», dijo María en voz baja. «Una pequeña luchadora perfecta». Aarón asintió. «Cambiaste todo, Ana. Le diste voz a cada víctima. Obligaste al sistema a escuchar». Rosa se inclinó, sonriendo cálidamente. «Va a crecer fuerte, como su madre». Elena acarició la manta. «No puedo esperar para contarle algún día lo valiente que fuiste. Le salvaste la vida antes de que diera su primer aliento». Ana los escuchó con lágrimas en los ojos. Apretó sus manos, agradecida por cada uno de ellos. No solo la habían defendido, sino que la habían salvado a ella y a su hija. En los días que siguieron, las noticias continuaron difundiéndose por todo el país. Aparecieron artículos en las principales publicaciones describiendo los crímenes de Gonzalo Durán y la evidencia que lo había derribado. Los reporteros entrevistaron a antiguos empleados, analistas financieros y expertos legales. La historia de la revelación de la gala se convirtió en un símbolo de rendición de cuentas. El fondo benéfico que Gonzalo había promovido falsamente ahora estaba bajo la administración de organizaciones legítimas dedicadas a mujeres que huían de hogares abusivos. Las donaciones llegaron de personas conmovidas por el coraje de Ana. Cuando Ana fue dada de alta, Samuel la llevó a un pequeño apartamento que había renovado discretamente. No era extravagante, pero estaba lleno de luz y colores suaves. Pintura fresca cubría las paredes. Una cuna estaba cerca de la ventana, decorada con un sencillo móvil de pequeñas estrellas de madera. Cortinas recién puestas ondeaban suavemente con la brisa primaveral. Ana entró con Gracia en sus brazos y sintió una oleada de emoción. Nunca había esperado tener un lugar que se sintiera seguro, pero ahora lo tenía. Samuel la ayudó a acomodar a Gracia en la cuna. Luego caminó hacia un pequeño estante en la pared. Colocó una fotografía enmarcada de Laura Martín, tomada muchos años antes. Junto a ella, colocó otro marco. Contenía la única foto que Ana tenía de su infancia, una pequeña foto de sí misma con su madre. Y junto a esos dos, añadió el marco más nuevo, con una foto de Gracia tomada solo horas después del nacimiento. 3 generaciones, una al lado de la otra. Ana observó en silencio cómo Samuel ajustaba los marcos hasta que estuvieron perfectamente alineados. Se llevó una mano al corazón, sintiendo la profundidad del momento. Algo dentro de ella se sintió completo. Comenzó a dar pequeños paseos por el barrio cuando recuperó las fuerzas. Empujaba el cochecito de Gracia bajo la suave luz del sol de la mañana. El cielo siempre parecía más suave durante esas primeras horas. El mundo se sentía tranquilo, casi sagrado. Ana inhaló el aire fresco, sintiendo que su cuerpo recuperaba su firmeza. Las personas que pasaban por la acera a veces la reconocían por las noticias, pero se acercaban a ella amablemente. Algunos le ofrecían felicitaciones silenciosas. Otros simplemente sonreían. Ana se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. Samuel finalmente se mudó al apartamento de al lado. Insistió en que tenía sentido. Quería estar cerca. Quería ayudar con Gracia. Ana no discutió. Tenerlo cerca le brindó un consuelo que nunca esperó volver a sentir. Llamaba cada mañana para ver cómo estaban. Traía comidas calientes y pequeños regalos para Gracia. Le tomaba fotos de sus primeras sonrisas y grababa el sonido de su diminuta respiración cuando dormía. Una noche, mientras Gracia dormía en su cuna, Ana se sentó en su pequeño escritorio con un bolígrafo en la mano.
Abrió un diario en blanco. Comenzó a escribir una carta. Estaba dirigida a cualquier mujer que se sintiera atrapada, asustada o sola. Sus palabras fluían constantemente. No estás sola. Eres más fuerte de lo que crees. Y hay gente que luchará por ti si les dejas. Tu vida tiene significado. Tu historia importa. Esperaba que su mensaje llegara a alguien que lo necesitara. El apartamento estaba en silencio a medida que se acercaba el amanecer. La suave luz del sol se filtraba por las cortinas y caía sobre la cuna de Gracia. Ana caminó hacia el lado de su hija y colocó una mano cerca de su pequeño pecho. Sintió el suave y constante ritmo de su respiración. Los dedos de Gracia se movieron mientras dormía. Su mundo apenas comenzaba. La luz se hizo más brillante, la primera mañana de un nuevo capítulo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía abierto. Reflexión final y llamada a la acción. La historia de Ana, Samuel y la pequeña Gracia nos recuerda que, incluso en las sombras del abuso de poder más oscuro, la verdad y la conexión familiar pueden ser las fuerzas más poderosas para la justicia. Madrid no solo fue el escenario de la caída de un hombre, sino el lugar de un reencuentro y un nuevo comienzo. Si alguna vez te has sentido silenciado o abrumado por el poder, recuerda la frase de Ana. Tu vida tiene significado. Tu historia importa. ¿Qué personaje te inspiró más en la lucha de Ana? ¿Y por qué? ¿Fue la calma de Samuel, la tenacidad de María o la valentía silenciosa de la enfermera Elena? Deja tu comentario abajo y comparte tu héroe de esta historia. Si este mensaje te resonó o conoces a alguien que necesita apoyo, no estás solo. Busca ayuda legal y emocional. Hay una alianza por la justicia esperándote.